Hola, muy buenas. Para empezar el capítulo de hoy, anécdota de audio que me han enviado a elpodcastdelbúho@gmail.com y que dura menos de 2 minutos. Además, la anécdota de hoy es un poco especial porque es una triple anécdota, nada más y nada menos, contada por 3 personas más o menos diferentes. Así que, nada, dentro audio. Antes de nada, felicitar y saludar a Don Búho, que hace un programa estupendo, programa al que queremos aportar un servidor, la Maite y Paco, El burro por delante para que no se espante. nuestro granito de arena con 3 pequeños chascarrillos sobre Alejandro Magno. Bueno, mi anécdota, más que sobre Alejandro Magno, va sobre Diógenes. Ya sabéis, aquel cínico famoso que vivía en un tonel, cuyas únicas propiedades eran su túnica raída, su escudilla, su cuchara y creo que un bastón. La cosa es que Alejandro Magno, tras oír de las enseñanzas de Diógenes, le quiso conocer. Fue a Corintio donde vivía este. Lo encontró tumbado tomando el sol junto a su tonel. Alejandro le dijo: «Yo soy Alejandro Magno, pídeme lo que quieras que te lo daré». Diógenes le contestó: «Quiero que te apartes para que me siga dando el sol». Después de esto parece ser que Alejandro comentaría a sus íntimos: «Si yo no fuera Alejandro, quisiera ser Diógenes». Hola a todos, esto sí es un podcast de categoría y no otros que hay por ahí. No te das por aludido, Alberto, que no dices nada. Pues ya sabes, el que calla, otorga. Bueno, pues allá voy con mi anécdota. Estamos en los preliminares de la fundación de Alejandría. Alejandro mandó trazar los planos de la ciudad en el suelo, pero a falta de tiza utilizaron harina. Estaban en esto cuando una bandada de pájaros se abalanzó sobre el plano, devorando toda la harina. Todos los presentes se asustaron ante tal mal presagio. Pero Alejandro dijo: «Esto quiere decir que la ciudad que aquí voy a fundar producirá no solo en abundancia recursos para sí misma, sino que también sustentará y alimentará a muchas naciones». Y la verdad que tuvo la razón, pues Alejandría se la conocía en la antigüedad como el granero del mundo. Y ya, para terminar, mi anécdota. Cuando en Babilonia, en el año 323 a.C., murió Alejandro, entregó a Perdicas, uno de sus generales, el anillo real. Según este, Alejandro le dijo al entregárselo: «Toi kratistoi», que significa al más fuerte. Hoy en día se cree que lo que le dijo fue «Toi cráteroi», que significa a crátero. Crátero era uno de los generales más apreciados de Alejandro, pero que en el momento de su muerte no estaba con él en Babilonia. Al final, tras muchas reuniones, discusiones y chanchullos políticos, se produjo un periodo de 40 años de luchas entre los generales de Alejandro, llegando finalmente a unos equilibrios de poder de donde surgieron los reinos helenísticos. Y es que, ¿qué importancia tiene el lenguaje? Que por unas pocas letras, el lío que se montó. Muchísimas gracias a los 3 por tan curiosas anécdotas. Y sed todos bienvenidos al capítulo L, palito, 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 del podcast del búho. Vamos a posar nuestra vista sobre el siglo I a.C., en plena República de Roma, una península itálica que está viviendo una dura revuelta de esclavos, que, comandados por un tal Espartaco, están poniendo en jaque a toda la estructura del ejército romano. Roma tendrá que poner toda la carne en el asador para intentar frenar a este caudillo militar, exgladiador, que llenó de temor a la población romana y que se ha convertido en un símbolo de la lucha por la libertad a lo largo de la historia. Permitidme empezar el capítulo de hoy, propiamente dicho, con una pregunta. ¿Qué conocéis sobre Espartaco? Pensáoslo bien. Si queréis, pulsad la pausa y pensad bien qué conocéis sobre Espartaco antes de escuchar este capítulo. Posiblemente, después de escucharlo, os deis cuenta que lo que conocéis sobre Espartaco realmente es poco, porque es que realmente no conocemos mucho sobre este personaje. Espartaco es un personaje del que conocemos sus hechos, pero no conocemos a su persona. No sabemos si era alto, bajo, fuerte, gordo, flaco. No sabemos qué pensaba. No sabemos ni siquiera exactamente de dónde era. Por lo tanto, Espartaco cumple con todos los ingredientes para haberse convertido en un símbolo de un ideal. Pero ni siquiera tenemos muy claro si Espartaco perseguía fines tan nobles, o era un simple bandido y criminal que lo único que quería era enriquecerse y vivir rápidamente. Nunca sabremos esto. Solamente podremos especular. Así que bueno,
Vamos a cometer la grabación de este podcast número 53 hablando sobre Espartaco, hablando sobre un hombre del que poco sabemos, salvo los hechos que acompañaron los últimos años de su vida. Poco o nada sabemos de la mayor parte de la vida de Espartaco. No sabemos cuántos años tenía cuando empezó todo este follón. Tampoco sabemos exactamente dónde nació. Parece ser que era de origen tracio, es decir, nació en algún punto de la actual Bulgaria. Los habitantes de la localidad de Sandansky parece que se lo atribuyen como suyo, pero no queda del todo claro. No se sabe con claridad exactamente dónde nació Espartaco. Como digo, parece ser que fue tracio. Y también parece que participó como auxiliar junto con Roma en el ejército. Los auxiliares eran tropas que no eran propiamente legionarios romanos, no iban vestidos como tales. Eran gente de provincias anexas o controladas por Roma que participaban también en la guerra como una especie de refuerzo. Pues bien, parece que formó parte de las auxilia, de los auxiliares, y que en algún momento de su vida Espartaco desertó del ejército para buscarse un poquito la vida. Lo que ocurre es que si no eras ciudadano romano de pleno derecho, ni de Italia, y desertabas del ejército, si te pillaban el destino era la esclavitud. Y parece que a Espartaco le pillaron. Así que fue vendido como esclavo, parece ser que a una mina de yeso. Debía de haber pocos trabajos más duros que la minería en la antigua Roma. Pues bien, parece que Espartaco trabajó en la mina y que gracias a su fortaleza física fue vendido como esclavo a una escuela de gladiadores en Capua, la escuela de un tal Léntulo Batiato. En Roma en aquella época ya se estaba popularizando mucho el oficio de gladiador. Era un espectáculo como cualquier otro, y por lo tanto había escuelas donde los gladiadores eran vendidos, esclavos de gran fortaleza eran vendidos para que fuesen instruidos y así entretener a la población. Espartaco acabó en una de estas escuelas, en la de Capua, y allí parece que urdió un plan para rebelarse y liberarse de las cadenas de la esclavitud. En principio parece que el plan consistía en que toda la escuela se liberase de los entrenamientos forzados a los que Léntulo Batiato les sometía. Así que finalmente parece ser que alguien se chivó y solamente pudieron escaparse 70 esclavos. Bastante más que suficiente para armarla bien gorda, porque esos 70 primeros esclavos fueron el origen de una sublevación a gran escala por toda Italia. Parece que después de librarse de la escuela de Léntulo Batiato, estos 70 gladiadores, entre los que formaba parte Espartaco, se encontraron por casualidad un carro que transportaba armas de gladiadores, así que asaltaron el carro y se quedaron con este armamento, haciéndose fuertes en el monte Vesubio, ahí cerquita de Capua. Y parece que durante todo el año 73 a.C. se dedicaron al bandidaje y al pillaje. Realmente no tenían muy claro en qué iba a acabar todo esto. Así que se dedicaban pues a sobrevivir, como una especie de banda de Curro Jiménez en el siglo I a.C. Así que poco a poco, durante el año 73, fueron llamando la atención de las poblaciones cercanas, que mandaron a un pequeño contingente de ejército, confiados en que eran una simple sarta de bandidos que apenas tenían idea de luchar, y parece que comandados por Espartaco fueron rechazando todas las tropas que les fueron enviando, y aquello empezó a llamar la atención de la propia capital romana, que acabó enviando a 2 ejércitos pretorianos para acabar con la rebelión. Digamos que había diferentes rangos dentro de los ejércitos romanos, los mandados por pretores y los mandados por cónsules. Pues bien, parece ser que los pretores fueron los primeros enviados para intentar sofocar esta pequeña banda de bandidos que poco a poco se iba haciendo más grande, porque al fin y al cabo ganaban y se hacían fuertes. Así que los pretores fueron enviados al monte Vesubio para acabar con esta banda de criminales comandada por Espartaco. De esta manera, un tal Clodio Glabro, que era pretor aquel año 73, se confió bastante y acampó en las faldas del monte Vesubio, ahí a la vista de todo el mundo, sin fortificar su campamento y dando por hecho que rápidamente sofocaría a esta pequeña banda de bandidos,
que como ya he dicho poco a poco se estaba haciendo cada vez más grande por esclavos y hombres libres que decidían unírseles. Lo cierto es que le costó cara su presunción a este tal Clodio Glabro, ya que los hombres de Espartaco los emboscaron por la noche, descendiendo por el monte Vesubio mediante unas cuerdas, y se acabaron dispersándolos y haciéndose con todos los enseres de ese mismo campamento de un cuerpo de 3.000 hombres. Por lo tanto, tenían material de sobra para seguir adelante con aquello que habían comenzado, aunque realmente parece ser que no tenían muy claro hacia dónde tenía que llegar. El siguiente pretor que fue enviado fue un tal Publio Varinio, que también se confió bastante y dividió su ejército en dos partes. Espartaco consiguió derrotar fácilmente a estos dos cuerpos de ejército mandados por Publio Varinio, y quedó bastante claro que eran algo más que una simple banda de bandidos que se estaba haciendo fuerte en el Vesubio. Habían conseguido derrotar a ejércitos romanos ya de bastante enjundia dentro de la propia Italia, y aquello empezaba a intimidar bastante. Lo que ocurre es que las fuentes romanas coinciden en que este tal Espartaco era un tío que sabía lo que hacía, tenía formación militar y parece que era un tío culto y que sabía tratar a sus subordinados. Pero parece que los historiadores no se ponen de acuerdo a partir de ahora. El año 72 a.C. es un poco confuso si nos atenemos a las fuentes históricas, y eso es lo que os voy a explicar ahora. Se estima que a finales del año 73 a.C., cuando cayó el crudo invierno sobre el monte Vesubio, los efectivos que comandaba Espartaco llegaban a 70.000 personas. Estamos hablando de hombres, mujeres y niños de diversa condición y aptitud física para el combate. Había un poquito de todo, porque ¿cómo leches había conseguido Espartaco pasar de un grupo de 70 gladiadores a 70.000 esclavos y hombres pobres en apenas un año? Pues está claro que la sociedad romana tenía un problema, y el problema se llamaba esclavitud. Era un problema social, pero también un problema económico, porque la economía de Roma en aquella época se basaba fundamentalmente en el esclavismo, en que los esclavos se hiciesen el trabajo sucio, sobre todo en el ámbito agrícola. Así que las malas condiciones, el maltrato a los esclavos acabó pasando factura, y en aquella misma época ya se habían vivido varias revueltas. Lo que pasa es que la de Espartaco en aquella zona, cerca de Capua, en torno al monte Vesubio, parece que cuajó con bastante éxito e hizo que muchos esclavos dejaran las azadas y los azadones y se sumasen a su causa. Así pues, nos encontramos con que Espartaco y también sus lugartenientes, tampoco queda muy claro que Espartaco fuese el líder único de todos ellos, pues tenían que dirigir una pequeña sociedad de exesclavos y gente de mal vivir o de pobre cuna, con lo cual las tensiones sociales dentro de este improvisado y espontáneo grupo estarían a la orden del día. Por lo tanto, no es de extrañar que a principios del año 72 a.C., con la llegada de la primavera, no supieran exactamente qué hacer con tanta gente. Por lo tanto, se vivió una escisión en ese grupo de 70.000 personas, presuntamente. Esa escisión fue comandada por un tal Criso, que parece que tenía origen galo y que había sido uno de los gladiadores que de primeras habían acompañado a Espartaco en la revuelta. Este grupo de 30.000 personas tenía como objetivo dedicarse, parece ser, al pillaje y a obtener el máximo beneficio posible. Aunque nunca ha quedado claro cuáles eran las motivaciones reales de Espartaco, parece que este grupo que se escindió tenía pensado vivir del pillaje. Lo que pasa es que no contaban con que a finales de este año 73 el Senado de Roma había decidido tomar cartas en el asunto y poner toda la carne en el asador. Por eso, al llegar el año 72 a.C., los dos cónsules designados por Roma tenían como encargo acabar con esta rebelión de una vez por todas. Las fuentes históricas son enormemente confusas acerca de lo que ocurrió en torno al año 72 a.C., una vez escindido el grupo de Criso. Hay diversas versiones, sobre todo hay dos versiones diferentes, una la dada por el historiador Apiano y otra la dada por el historiador Plutarco, que hablaron los dos sobre el tema unos poquitos años después. Pero sin duda lo que queda claro es que Roma puso toda la carne en el asador. Roma decidió que sus dos cónsules de aquel año, los máximos exponentes militares que había en Roma, los cónsules, fuesen enviados para sofocar esta fuerte revuelta de esclavos. Está claro que no lo consiguieron. Parece ser que un primer ejército, mandado por el cónsul Lucio Gelio Publícola,
consiguió derrotar al grupo de Criso, a este grupo de 30.000 esclavos, mientras que el otro fue derrotado por Espartaco, que parece que estaba dirigiéndose hacia el norte. Ahora os hablo sobre el tema. El caso es que una vez que Espartaco derrotó al ejército consular que le había salido al paso, dio media vuelta y se encargó también del ejército que había derrotado a Criso. Las malas lenguas afirman que Espartaco ajustició de manera muy sangrienta a todos los prisioneros de la legión romana consular que había derrotado a Criso. Pues bien, tenemos ya el año 72 y tenemos a un Espartaco que ha derrotado nada más y nada menos que a 2 ejércitos consulares, con lo cual se vio ya con la suficiente fuerza como para poner en marcha a las tropas en dirección norte. Parece que la primera motivación de Espartaco era buscar la libertad por el norte, era atravesar la provincia de la Galia Cisalpina y dispersar definitivamente su ejército para que cada uno volviese a sus casas, o si no a sus casas, por lo menos para que se buscasen la vida de manera libre, fuera de esclavitudes. En cualquier caso, por alguna razón, Espartaco dio media vuelta cuando estaba más o menos por la ciudad romana de Mutina, la actual Módena, aunque hay algunos historiadores que no se ponen de acuerdo al respecto, y estamos hablando de historiadores de la misma época, porque si enfrentamos las versiones de Apiano y de Plutarco, nos damos cuenta de que las cosas que se nos cuentan de Espartaco son diferentes para el año 72. Parece que no se contradicen estos dos historiadores, Apiano y Plutarco, pero por otro lado uno cuenta cosas que el otro no dice. En cualquier caso, por alguna razón, parece que Espartaco se encaminó hacia el norte, pero llegado el momento dio media vuelta y se fue hacia el sur. No sabemos exactamente por qué. Quizá, parece ser, que todo el grupo de esclavos que acompañaba a Espartaco no estaba de acuerdo con abandonar Italia. Parece que querían quedarse en Italia y marchar sobre Roma y conquistarla, como había intentado hacer Aníbal 140 años antes. Aunque esto nunca se podrá demostrar, parece que en principio quizá Espartaco pudo llegar a soñar con tomar Roma, pero él era totalmente consciente de las limitaciones de su indisciplinado y precario ejército. En cualquier caso, parece que se vio obligado a dar media vuelta y seguir hacia el sur, donde siguió derrotando a todos los contingentes de tropas romanas que se le ponía por delante. Así pasó el año 72, este confuso año 72 para los historiadores, y ya pasamos al año 71, un año en el que ya todos los historiadores se ponen de acuerdo en que un personaje saltó a escena, un personaje llamado Marco Licinio Craso. Este personaje, que tenía bastante ambición dentro de la política romana, quería apuntarse un tanto y derrotar definitivamente a este tal Espartaco, y dar por lo tanto un golpe de efecto ante la política romana que le haría ascender sin ninguna duda escalafones dentro del llamado cursus honorum, dentro de la carrera política romana. Este tal Marco Licinio Craso entra en escena. La entrada de Marco Licinio Craso en esta guerra fue determinante para el transcurso de la misma. Y digo esto porque parece ser que empezó a gobernar con mano de hierro los ejércitos romanos que le fueron concedidos. Este tal Marco Licinio Craso parece que era más rico que nadie ahí en Roma, se había hecho de oro, gracias a la tiranía de un tal Sila, un general que se había hecho fuerte unos años antes. Pues bien, este Marco Licinio Craso tenía como gran rival a Cneo Pompeyo, que se encontraba en Hispania derrotando una revuelta de un tal Sertorio, las guerras sertorianas que Pompeyo sofocó con éxito. Por lo tanto, Marco Licinio Craso, su gran rival político, decidió que tenía que dar un golpe de efecto para contrarrestar el éxito de Pompeyo, y decidió que acabar con Espartaco sería la mejor manera. Así que puso en vereda al ejército romano y lo empezó a disciplinar mucho más de lo que ya era de por sí, hasta tal punto de que llegó a rescatar la práctica del decimatio. El decimatio era una práctica bastante ancestral dentro de Roma que consistía en diezmar al ejército romano cuando éste fracasaba en alguna batalla. Cogía a un contingente de tropas y mataba al 10% de las mismas, y así pues conseguía disciplinarlos. Parece que consiguió cierto éxito, porque a partir de esta época Espartaco fue perdiendo batallas una tras otra hasta que fue acorralado, digamos, al sur
completamente al sur de la península itálica. Para que nos entendamos, Espartaco fue arrinconado junto con su ejército en la punta de la bota de Italia, allí en el estrecho de Mesina, donde Espartaco esperaba hacer un acuerdo con los piratas cilicios, unos piratas que acabaron traicionando a Espartaco. Espartaco les había pagado para que trasladase a parte de sus tropas a la isla de Sicilia, donde levantar en armas a la grandísima cantidad de esclavos que había en aquella isla. Pero parece que los piratas cilicios fueron sobornados por Craso, con lo cual Espartaco se vio completamente acorralado por las tropas de Craso, que empezó a construir una muralla de 65 kilómetros de longitud que impediría el avance de Espartaco hacia el norte. No os sorprendáis por lo que os acabo de decir. El ejército romano de la época era capaz de hacer obras de ingeniería en tiempo récord para decantar la guerra a su favor. Ya lo podéis observar, por ejemplo, en el capítulo 24, donde os hablo sobre el asedio de Numancia, en la que el ejército comandado por Cornelio Escipión Emiliano fue capaz de hacer una auténtica proeza de ingeniería para someter a la ciudad. Y en este caso el ejército comandado por Craso no fue menos. Construyeron una empalizada bastante alta con un hondo foso a lo largo de los 65 kilómetros que separaban a Espartaco del resto de Italia. Así que Espartaco estaba totalmente acorralado. Parece ser que gracias a un ardid que Espartaco habría aprendido del mismísimo Aníbal, parece que Espartaco estaba versado en historia también, pues consiguió atravesar el muro de Craso, aunque ya poquitos efectivos le quedaban a Espartaco, y los que le quedaban estaban bastante agotados ya. El ejército de Espartaco llevaba más de 2 años dando tumbos norte a sur por Italia, y sin ninguna duda fue un duro golpe para la moral de las tropas el ver que no podían escapar de Italia, y que cada vez el ejército romano iba enviando a más y más y más tropas, cada vez mejor entrenadas. Así que el indefectible final estaba muy cercano en la vida de Espartaco. Para desgracia de Craso, el Senado romano le encomendó a Pompeyo la tarea de participar en la guerra que Craso había hecho suya. Pompeyo, el gran rival de Craso en aquella época, estaba volviendo por el norte de Italia de su victoria contra la revuelta sertoriana en Hispania, pero no llegó a entrar en Roma, ya que el propio Senado romano invitó a Pompeyo a que se dirigiese hacia el sur de Italia para ayudar a Craso. Cuando llegaron noticias a los oídos de Espartaco de que el fortísimo ejército de Pompeyo, victorioso y veterano en Hispania, que se dirigía hacia él, pues Espartaco decidió dar una nueva vuelta de 180 grados y volverse a enfrentar a Craso. Además, el Senado romano puso en manos de Lúculo, otro general, a 5 legiones. En total, sumadas a las 8 legiones de Craso y a las 7 legiones de Pompeyo, el ejército romano que estaba rodeando al de Espartaco contaba con 120.000 efectivos, en esta ocasión entrenados y disciplinados. Cuando esto llegó a los oídos de las tropas de Espartaco, fue inevitable que Espartaco intentase negociar con Craso. Craso se negó, quería una victoria incontestable frente al pueblo de Roma. Y así se vivió una última batalla. La batalla del río Silario acabó con 60.000 muertos por parte de los hombres de Espartaco y otros 6.000 capturados. Parte de ellos escaparon hacia el norte, mientras que en las tropas romanas solamente perecieron 1.000 hombres. Y eso que en esta batalla del río Silario los esclavos parece que tenían hasta 80.000 efectivos frente a los 40.000 del ejército de Craso. Lo que ocurre es que en esta ocasión los integrantes del ejército de Craso estaban bien disciplinados y preparados para esta batalla, frente a la desesperación de estos 80.000 hombres que comandaba Espartaco. Como ya os he dicho, 60.000 personas murieron en el bando de los esclavos en la batalla del río Silario, y parece que entre todos ellos se encontraba Espartaco. Los 6.000 capturados fueron crucificados a lo largo de la vía Apia entre Roma y Capua. Un escarmiento muy cruel que Roma intentó enviar como mensaje al resto de la sociedad. Si echamos la cuenta y crucificamos a 6.000 personas entre el trayecto de la vía Apia entre Roma y Capua,
tendríamos que contar a un crucificado cada 10 metros. La muerte por crucifixión, como muchos de vosotros sabréis, es una muerte lenta y agonizante, una durísima prueba para el crucificado, que en la mayoría de las veces acababa muriendo por agotamiento y hambre. Por otro lado, los aproximadamente 5.000 fugados de la batalla que consiguieron huir hacia el norte se encontraron con el ejército de Pompeyo, que los masacró sin piedad. El ejército de Pompeyo era posiblemente el mejor preparado de Italia en aquella época. Y bien, así termina la revuelta de la llamada Tercera Guerra Servil, también llamada Guerra de Espartaco. Pero vamos a intentar delucidar cuáles fueron las consecuencias más a largo plazo de esta revuelta comandada por Espartaco. Muchísimos historiadores posteriores han intentado ver a esta revuelta de los esclavos de Espartaco como el origen de un cambio en la sociedad romana. Si una consecuencia tuvo esta guerra, sin ninguna duda, fue el miedo. La sociedad romana tuvo que haberse asustado muchísimo cuando vio que toda esa cantidad de esclavos se rebelaba contra los amos. Así que si hay que buscar alguna consecuencia fue posiblemente un cambio de actitud de los romanos hacia los esclavos. Porque lo hubo. Hubo un cambio en el trato a los esclavos durante el siglo I a.C., pero más bien se ha dado a pensar en que el cambio de la sociedad romana fue más profundo, porque en este siglo I a.C. se dio el advenimiento de Julio César y de su adoptado Octavio Augusto, que acabó siendo el primer emperador de Roma. Y precisamente Octavio Augusto, cuando empezó a ostentar el poder absoluto de Roma en las 3 últimas décadas de este mismo siglo I a.C., una de sus primeras reformas fue darle bastante libertad a los esclavos, o por lo menos a los libertos que se habían convertido en hombres libres después de la esclavitud. Los emperadores romanos siempre empezaron a ver o a utilizar a los esclavos como moneda política, dándoles bastantes prerrogativas frente a la clase senatorial. Muchos historiadores han intentado ver a Espartaco como el origen de este cambio, aunque yo personalmente pienso que los emperadores romanos intentaban utilizar o intentaban beneficiar a los esclavos en interés propio. Pero, ¿qué hay de Espartaco? Al principio del capítulo os he hecho una pregunta, ¿recordáis? Os he preguntado qué es lo que sabíais de Espartaco. Pues bien, estoy totalmente convencido que después de haber escuchado este capítulo no tenéis ni idea, seguís sin saber nada de Espartaco, porque ya os lo digo, lo que podáis creer que sabéis sobre este personaje es rematadamente falso, o por lo menos incierto, porque no se sabe nada sobre él, porque la historia la escriben los vencedores, y Espartaco no venció. No hay nadie cercano a Espartaco que nos haya dado un testimonio escrito sobre la figura de este personaje. No sabemos qué se le pasaba por la cabeza, no sabemos absolutamente nada de él, así que nos tenemos que quedar con los hechos que los historiadores posteriores nos han ido narrando. Por lo tanto, llegado el siglo XX se han visto obras como la película Espartaco, dirigida en 1960 por Stanley Kubrick. Os recomiendo ver esta película porque se nos muestra a un Kirk Douglas representando a Espartaco como un hombre con profundos y hondos ideales de libertad. En 1960 estábamos en plena caza de brujas, en pleno macartismo, una época en la que se tildaba a diversos hombres de la cultura cinematográfica de Los Ángeles como filocomunistas. Y parece ser que esta película intenta contrarrestar a esta política macartista, a esta caza de brujas, mostrando a un Espartaco en aras de la libertad, un libertador que luchaba contra los políticos manipuladores representados en la piel de Craso. Por lo tanto, no os podéis perder este peplum, esta película de romanos, que bajo mi punto de vista es una de las mejores que se han filmado nunca. Espartaco, la película de Stanley Kubrick, no es el único ejemplo de esto que os he dicho, porque la historia está llena de ejemplos como este, de personajes a los que se le atribuyen características modernas o características que posiblemente nunca llegaron a tener, porque esa es una de las grandezas de la historia y a su vez una de sus más profundas maldiciones. Muchísimas gracias por haber escuchado este podcast si has llegado hasta aquí. Espero que te haya gustado.
Puedes encontrar el Podcast del Búho en elpodcastdelbúho.com, en Facebook como El Podcast del Búho, Historia y Mitología, en Twitter como @podcastdelbúho o en Google Plus como El Podcast del Búho. Muchísimas gracias a Paco, Alberto y Maite por haberme grabado esta curiosísima triple anécdota sobre Alejandro Magno. Y voy a aprovechar para haceros un anuncio, y es que el próximo capítulo del Podcast del Búho, el 54, va a ser el último de este año. Voy a hacer un parón para descansar un poco, y ya me despido de vosotros hasta el año 2012, donde grabaré ya el capítulo 55. Pero no adelantemos acontecimientos, que el capítulo 54 de la semana que viene es el último del año 2011. Avisados quedáis. Muchísimas gracias por escuchar el Podcast del Búho y nos vemos en el siguiente capítulo 54. Un saludo.